Confederal Unidos Podemos en Comú Podem Marea tiene la palabra la señora Ballester Muñoz. Gracias, presidente. Señorías, no insistiré en los problemas que puede generar esta línea de muy alta tensión que va de Morella a Almassora. Para resumir, no se ha consultado, no se ha considerado la opinión de la población local, la gente de esos 17 municipios que se ven afectados por el cruce de esta línea. Hay pruebas suficientes de los perjuicios para estas poblaciones, hay pruebas suficientes del impacto ambiental y hay pruebas también suficientes del impacto negativo turístico que va a tener en la zona. La Administración, el Partido Popular, para variar, no está teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía, está teniendo en cuenta otros intereses. Es ya un clásico en esta comisión y sobre todo en el día de hoy y sobre todo refiriéndonos a la provincia de Castellón. Los vecinos y vecinas que no han sido escuchados por este Gobierno han tenido que ir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Allí dijo una representante de la plataforma No a la Mat que esto significaba una cicatriz para el territorio de la provincia de Castellón. Otra cicatriz, la otra la tenemos en la playa. Ya está bien de cicatrices en el territorio, ya está bien de que este Gobierno responda a los intereses de las grandes corporaciones y no de los vecinos. Podemos hablar aquí de utilidad pública. Esta autopista eléctrica, como tantas otras, es de dudosa utilidad pública, en nuestra opinión. Al menos no vemos la utilidad para los vecinos y vecinas de Castellón. Estas grandes infraestructuras pueden favorecer a las centrales nucleares, pueden favorecer a los grandes generadores y reducen la autonomía energética al ponerla en manos de las grandes corporaciones. Además, aumentar las interconexiones supone un freno a las energías renovables, sobre todo de los pequeños productores. ¿De qué estamos hablando? De la línea MAT de Morella a Almassora, pero también del modelo energético que tiene este Gobierno. No es este un caso puntual, no es este el único caso de proyectos de líneas MAT con una gran oposición de la ciudadanía, con una gran oposición social. Tenemos otros ejemplos en Tarragona, en Girona, en Navarra, un proyecto que ha sido ya suspendido, en Euskadi, en Aragón, en Galicia o en Málaga. Todas esas cicatrices en ese territorio, cicatrices que no tienen un beneficio en la población. No podemos comparar con el corredor mediterráneo, señores de Ciudadanos, porque el corredor mediterráneo está pensado para que revierta en beneficios y en los intereses de la población. No tiene nada que ver con esta autopista eléctrica. La línea MAT de Morella a Almassora es un ejemplo más, como digo, presidente, un ejemplo más de el modelo energético de este Gobierno, que no está a la altura de este país, no está a la altura de su gente y que está, sobre todo, a disposición y al servicio de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Hoy vemos aquí dos ejemplos, Castor y la línea MAT, los dos en Castellón, pero no son los únicos. Estamos a tiempo, y en esta comisión lo estamos, de revertir este modelo, así que por eso pedimos el apoyo de todos a esta PNL. Gracias. Muchas gracias, señora Ballester Muñoz. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista.